Vamos a empezar con obesidad, jóvenes. Son temas que están muy relacionados uno con otro y nos sirven de preámbulo para iniciar con diabetes. ¿Sí ven mi diapositiva? Sí, doctora. Muy bien, pues la definición de obesidad, pues tradicionalmente se hace con el índice de masa corporal, es la forma más común y más fácil de definir obesidad. Y se define con un IMC que es de 30 o mayor a él, ¿no? Y aquí en esta tablita están señalados, pues un peso normal que representa un IMC de 18.5 a 24.9, que se le llama sobrepeso al IMC entre 25 y 29.9, obesidad grado 1 entre 30 y 34.9, obesidad grado 2 entre 35 y 39.9, y obesidad severa cuando el IMC es mayor de 40, u obesidad grado 3, ¿no? Esto ustedes creo que ya lo saben bastante bien desde inicios de la carrera. Entonces, lo más importante es estimar este índice de masa corporal, hacerlo cotidiano y no nada más medir y pesar al paciente y hacer cálculos, ¿no? Es muy común cada vez más que los pacientes nos pregunten, oigan, ¿y cuánto pesé? ¿Y cómo está mi peso en relación a mi estatura? Eso siempre lo preguntan los pacientes y creo que debería ser una buena forma el tener siempre este registro y decir, ¿está usted bien? ¿Está usted sobrepasado aproximadamente tantos kilos? Y sería muy bueno que regresara a su peso normal, ¿no? Porque la obesidad severa, pues inicia desde que es leve, desde que es sobrepeso. Y a veces el paciente no está consciente de ello, ¿no? Entonces es parte de una evaluación general que nosotros podamos ofrecer al paciente sus medidas, registrarlas y que el paciente esté consciente de en dónde está situado con relación al sobrepeso, ¿no? Alguna vez una paciente a mí me comentó, bueno, ¿y por qué no me anota mi peso siempre? Y bueno, yo siempre lo registraba en el expediente, pero dije, pues sí, tienes razón, ¿no? Creo que es bueno para algunas personas tener registrado este peso. Entonces, desde entonces, pues yo lo hago de cotidiano. ¿Y por qué? Pues porque nos sirve como una referencia, ¿no? De repente volvemos a ver al paciente 2 o 3 años después y le decimos, mire, usted pesaba tanto y ahora su peso es normal, ¿no? O usted tenía sobrepeso y ahora su peso es mucho mejor que hace 2 años. Y eso es bastante bueno, porque el hacer consciente al paciente de sus problemas, pues también lo invita a hacer cambios, ¿no? Estando consciente de ello. Y bueno, el problema de la obesidad es mundial. Desde 1975 se ha triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso y de los cuales 650 millones eran obesos. También en 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. Y la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la desnutrición, ¿no? Ahora, pues tenemos más problemas relacionados al sobrepeso u obesidad que con relación a la desnutrición, ¿sí? Es algo paradójico, pero es una realidad. En 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Y bueno, en 2016 también había más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años con sobrepeso u obesidad. Y bueno, es muy importante saber que la obesidad puede prevenirse, ¿no? Y se previene desde que es sobrepeso, ¿no? Desde que ya hay familiares que tienen estos patrones familiares. Y bueno, estas tasas de obesidad que se mencionaron, pues se ponen de manifiesto en esta tabla que pone como referencia
em, porcentaje del total de la población adulta, dice mayores de 15 años en 2015 o año más reciente. Es el porcentaje de la población adulta que tiene obesidad. Entonces, en primer lugar está los Estados Unidos, después México, Nueva Zelanda, Hungría y los últimos países con menos incidencia de, bueno, con menos tasas de obesidad, pues están Corea y Japón, ¿no? Entonces tenemos un serio problema en nuestro país con la obesidad. Eso es algo que es muy claro. Y bueno, en la fisiopatogenia de la obesidad juegan el papel varios factores. En, dentro de ellos, pues en forma general se pueden mencionar factores genéticos. Últimamente se ha asociado a trastornos en la microbiota intestinal, ahora que se ha estudiado más esto, y definitivamente pues a muchos factores ambientales. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de esos factores ambientales, pues que se conocen y, em, y bueno, en particular, pues cada uno de estos rubros pues es importante, como por ejemplo el, la alimentación, cómo ha cambiado en las grandes urbes, em, básicamente la falta de ejercicio, el sedentarismo, la genética, como ustedes pueden ver, pues juega un rol, pero pues que no impacta en la prevalencia tan alta de la obesidad, ¿sí? Y bueno, también desde el punto de vista de la responsabilidad, bueno, pues aquí señala a los padres, dice el 70%, y en otros porcentajes pues más bajos, pues hay divididos pues la televisión, dice el gobierno, los empresarios, los amigos, fíjense, también juegan un papel, los maestros. Entonces, todo esto va sumando riesgos para que nuestras nuevas generaciones pues estén más expuestas a todos los factores ambientales que tienen un rol en la obesidad, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de los factores genéticos, realmente se conocen algunos y no explican la alta prevalencia de obesidad. Los factores genéticos tienen un rol, pues la verdad, muy, todavía no bien conocido en porcentaje, pero sí bien estudiado en el hecho de que más de 22 genes hay relacionados a la regulación de la leptina, como también a la melanocortina, citrinas, proteínas desacoplantes y al gen del receptor de la leptina. Hay un gen que se ha estudiado, que es el gen FTO, que está relacionado altamente con el control hipotalámico de la saciedad y se ha estudiado, bueno, en algunos estudios se ha visto que está presente asociado a un factor adictivo. Entonces, el producto del gen FTO es una enzima con papel en la desmetilación del DNA en los núcleos hipotalámicos involucrados en el equilibrio de energía. Entonces, se ha estudiado mucho este gen, sin embargo, eso no explica la alta prevalencia de obesidad, ¿no? Esos padecimientos, pues, como el síndrome de Prader-Willi, eh, no, que tiene una obesidad característicamente que inicia de los 6 meses de edad a los 6 años de edad y que claramente tiene una alteración en la regulación hipotalámica del apetito, acompañado de hipogonadismo, de hipotonía y de retraso mental. Este padecimiento pues tampoco es tan prevalente, ¿no? Nosotros que vemos adultos pues no lo vemos, pero tampoco explican estos factores genéticos esta alta prevalencia de obesidad. Entonces, aunque existen estos padecimientos, no son la regla en la presencia de obesidad, ¿no? Y bueno, esos son los genes de obesidad y los factores fisiopatogénicos conocidos, como por ejemplo este gen FTO, que tiene que ver con la regulación de la saciedad y les digo también con un comportamiento adictivo. Y también, pues todos los factores
que pudieran jugar un papel en la obesidad que, pues, no están, pues, muy expresados en todos los casos, ¿no? Y también, pues, no muy bien estudiados. Entonces, se han estudiado estos genes, pero no explican la alta prevalencia de obesidad. Ojalá que se sigan buscando más causas de mecanismos de acción de la obesidad, ¿no? Se habla también de alteraciones en la microbiota intestinal, ahora que se ha estudiado más la microbiota. Entonces, se sabe que la flora intestinal de los pacientes obesos está enriquecida en firmicutes y es deficiente en bacteroidetes, y que esta relación de firmicutes con bacteroidetes alterada, pues está relacionada con la obesidad, más, más no se puede saber si esto es un factor causal, ¿no? Que está presente, sí, pero no que es un factor causal. Sin embargo, hay estudios en donde al trasplantar flora de ratones obesos anormales, pues cambia la microbiota y estos ratones pueden más fácil tener menos peso. Y bueno, también se ha visto en estudios que los humanos que pierden peso cambian su flora intestinal a una más parecida a la normal. Entonces, habrá mucho que esperar para, pues, para poder decir que la microbiota, pues, juega un papel causal. Probablemente, este, pues, sea al contrario, ¿no? Que al tener más peso cambia el microambiente interno y entonces se favorecen diferentes, bacterias distintas, ¿no? Entre pacientes normales y obesos. Pero, bueno, yo creo que hace más falta estudios para poder decir que la microbiota jugara un papel causal, ¿no? Probablemente, a lo mejor sean cambios que ocurren, pero, pero con relación a la obesidad, es decir, que no se piensa definitivamente que sea la causa, sino que cambia en relación a que la gente sube peso. Pero, pues esto habrá que pulirlo más adelante, ¿no? Pero es un hecho que la microbiota cambia, es diferente en las personas normales y en las personas obesas, y que con los cambios en el estilo de vida, pues puede cambiar hacia una microbiota más parecida a lo normal, ¿no? Bien. Y bueno, factores ambientales, eso es de lo que más se sabe. Hay el aumento de la disponibilidad de alimentos en la actualidad, con la vida moderna, con la globalización. Antes, por ejemplo, hace algunos 30, 40 años, pues era muy difícil tener acceso a productos pues que no eran producidos en México, ¿no? Y bueno, con el Tratado de Libre Comercio y demás, con la globalización, pues ahora sí tenemos al alcance em, productos pues que no son fabricados en México. Y entonces empiezan a llegarnos alimentos y, y productos que a veces son más calóricos o tienen más azúcares, más conservadores, y entonces nuestra alimentación empezó a cambiar, ¿no? Ya que tenemos mayor disponibilidad de alimentos. Y bueno, esos alimentos con alto consumo energético, por supuesto menor actividad física, ahora usamos más el transporte público por las grandes distancias también, y una cosa pues lleva también a la otra con el mayor uso del transporte. Y bueno, tiempo de utilización en computadoras y pues, ¿qué les digo ahora en la pandemia, no? Ahora mucho más estamos sentados y bueno, ya existen los juegos electrónicos y la televisión, horarios prolongados, por ejemplo, de trabajo. Hay individuos, por ejemplo, bueno, yo tengo un hermano que trabajó en un banco y bueno, el horario del banco es terrible, pues pueden entrar a las 9 y aunque el banco cierra a las 4, hasta que salen las cuentas, salen del banco, salen a las 9, a las 10, dependiendo de cómo está el trabajo, ¿no? Entonces son trabajos en donde la gente está constantemente en un escritorio y tienen apenas una hora para ir a comer y bueno, es algo pues realmente desgastante este tipo de trabajos, ¿no? Independientemente
del factor psicológico que esto representa. Entonces, también otro factor importante es que antes, pues, la mamá estaba en casa y, pues, generalmente se encargaba de la alimentación de toda la familia, de estar pendiente de comer comida fresca y de tener, pues, pues, ciertos factores que hacían que la comida no fuera tan, pues, tan condimentada o tan pesada, etcétera, ¿no? Entonces, ahora las mujeres salen a trabajar, salimos a trabajar y nos encargamos menos de la comida de la casa, ¿no? Entonces, esto también, representa que a veces se come fuera de casa y o se come lo que se tenga en casa, ¿no? Lo que sea más rápido de preparar o de calentar, ¿sí? Y bueno, otro factor, pues, que no hay horario determinado ni lugar específico para comer. En algunos casos, por ejemplo, en trabajos ambulantes, en trabajos que son, por ejemplo, me ha tocado ver en comercios, me dicen: "Es que yo me dedico a atender una tienda, pero, yo me siento a comer, pues, a la hora que puedo", ¿no? Y a veces estoy parado y comiéndome un taco, ¿no? Y esto es muy muy claro, ¿no? Todo esto nos va llevando a, pues, a no tener una buena digestión, a tener, trastornos digestivos, como ustedes saben, pues, son muy prevalentes con este estilo de vida que ahora tenemos, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, en los hospitales. También en los hospitales se trabaja de manera intensa, a veces hay mucho trabajo y si no desayunas antes de ir al trabajo, pues estás condenado a picar, a comer una torta, a comer a la vuelta del hospital, los antojitos, etcétera, ¿no? Pues ustedes sabrán más que yo de esto, pero creo que es muy claro que los factores ambientales juegan un papel, pues, súper importante en estos padecimientos. Y bueno, en su libro se menciona este estudio, este, que fue sacado del estudio del corazón de Framingham, en donde se vio que en las redes sociales, por ejemplo, em, se hizo un estudio de redes sociales de personas que eran obesas y se vio que si sus contactos, si sus familiares, o amigos eran obesos, era más fácil que ellos tuvieran obesidad, ¿sí? Entonces, es un factor de riesgo también para obesidad, en estos tiempos, tener amistades o tener familiares con obesidad, ¿no? Eso ya se sabía, ¿no? Hay familias en donde, bueno, ejemplo, ¿no? Hay una familia que se dedica, no sé, a la carnicería y pues todos, papá, mamá y todos los hijos tienen tendencia a la obesidad o son obesos, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Familias enteras en donde el factor sobrepeso es una constante. Entonces, también esto se ha visto en los contactos de personas con obesidad. Así que, pues una buena medida es bloquear a los amigos que son obesos, ¿no es cierto? Este, es algo que es de llamar la atención, me pareció a mí bastante curioso, pero no es la primera vez que se menciona. Si nosotros nos rodeamos de amigos que comemos igual, pues trabajamos en la misma empresa y nos llevamos bien y salimos los fines de semana, pues sabemos que comemos prácticamente lo mismo y entonces el que no era, pues se vuelve con sobrepeso o con obesidad. Así que suena así muy, muy chistoso, pero realmente es la verdad, ¿no? Y bueno, esos son algunos tipos de obesidad, pues se denomina androide, aquella centrada en la cintura y en el pecho, y ginecoide cuando está centrada principalmente en la cadera, ¿no? En la cintura, en la cadera. Y bueno, se denomina androide y ginecoide. Y en el varón, pues se acepta el límite de circunferencia de cintura es 102 y en la mujer es de 88, de tal suerte que estos valores mayores se relacionan con obesidad.
Y bueno, en el abdomen existen dos compartimientos, el del tejido adiposo visceral y el del tejido adiposo subcutáneo. Entonces, como ustedes pueden ver en la radiografía de la obesidad, pues la llantita es puro tejido adiposo, ¿no? Y pues como ustedes saben, lo más crítico, lo más inapropiado para pues para la condición de síndrome metabólico y de riesgo cardiovascular, pues es el depósito de grasa a nivel de las vísceras, ¿sí? Y eso es todo lo que queremos a veces hacer consciente a los pacientes de que pues esta llantita que a veces no nos permite agacharnos o no nos permite amarrarnos los zapatos, es como una almohadita que traemos todo el tiempo y que no nos permite tener esa flexibilidad, ¿no? Entonces el paciente mismo, cuando baja 2 kilos, cuando baja 3 kilos, dice, bueno, es que realmente yo me siento mejor porque ya me puedo alcanzar los zapatos, ya no me cuesta tanto trabajo agacharme por algo o sentarme. De repente dicen, es que la pancita me servía pues hasta como una almohadita para colocar mis manos, ¿no? De repente. Entonces esto se puede hacer, se va haciendo cotidiano y cuando el paciente empieza a perder peso y por supuesto grasa, pues la pasa muy bien, ¿no? Dice, es que ya me desapareció la pancita, ¿no? Y voy por más, ¿no? Entonces debemos hacerles notar pues que esta grasita, que es visible, que es notable en la llantita, es mucho más peligrosa cuando abarca el tejido visceral, ¿no? Y bueno, el tejido adiposo responde a estímulos neurales y hormonales provenientes del sistema nervioso central y de diferentes sistemas glandulares. Emite secreciones de leptina, de adiponectina, factores del complemento, activador del inhibidor del plasminógeno tisular, proteínas del sistema renina-angiotensina y resistina. Y bueno, todos estos factores juegan papeles distintos en la inflamación endotelial, en la tendencia protrombótica y también en la activación de, de sustancias que tienen que ver con la saciedad, como algunos receptores que se llaman TOL, eso se me está olvidando, y que tienen que ver también con, bueno, con todas estas proteínas, ¿no? Entonces también el tejido adiposo es fuente de esteroides sexuales y de glucocorticoides. Entonces, así como juegan un papel bastante benéfico en estos factores, también juegan un papel a veces, pues no benéfico con la tendencia protrombótica o la inflamación, ¿no? Y esta inflamación pues también tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Entonces, todos estos factores juegan un papel relevante en los riesgos de la obesidad. Y bueno, la leptina es una proteína con homología estructural a otras citocinas y su producción en el tejido adiposo se regula por insulina, esteroides, glucocorticoides, factor de necrosis tumoral alfa y estrógenos. Y bueno, la inhiben los andrógenos, los ácidos grasos libres, la hormona de crecimiento, agonistas de PPAR alfa y activación adrenérgica. Y bueno, pues ya entrando en materia de la obesidad, un ratito, jóvenes, porque voy a hacer mi familia. Que pues se ha relacionado a la obesidad con trastornos articulares. Mala postura y de acuerdo con el nivel de obesidad,
pues vamos a ver esta repercusión a nivel músculo esquelético. Pues bueno, es de todos claro que el paciente obeso tiene muchos factores que, aunados a la edad y a los factores mecánicos que ocurren por el sobrepeso, pues podrán verse estos trastornos en mayor o menor medida, ¿no? Por supuesto, los juanetes no son exclusivos de personas obesas, pero con el factor mecánico de por medio, entre más peso, pues más deformidad de los pies, más mala pisada, y si el paciente además es diabético, bueno, pues empiezan otros problemas, ¿no? Se ha relacionado también la obesidad con el cáncer, y bueno, esos son una lista de cánceres relacionados a la obesidad. Es un factor de riesgo, pues claramente conocido para el cáncer. Así como hay muchos factores que se desconocen, que son que no se sabe bien, pues la obesidad es de los factores claramente reconocidos, ¿no? Como para el cáncer de mama, colorectal, uterino, del riñón, de cabeza y cuello, de esófago, páncreas, endometrio, próstata, vesícula biliar y tiroides. Y bueno, las vías para que esto suceda, pues son las alteraciones endócrinas en algún caso, promovidas por prolactina, insulina, leptina, la constante inflamación crónica con con estos factores intermediarios de inflamación que ustedes conocen, y el estrés oxidativo, ¿no? Que también sabemos que existe más en personas que tienen mayor resistencia a la insulina, pues mayores factores de riesgo, ¿no? Entonces, todo esto hace el microambiente tumoral. Y bueno, en la evaluación del paciente obeso, así como vimos la historia clínica, que era muy importante en el paciente con dislipidemia, en el paciente obeso también. Entonces, aquí vamos a señalar la historia familiar de obesidad, de enfermedad cardiovascular, por supuesto de hipertensión, diabetes, dislipidemia, trastornos tiroideos y neoplasias, ¿sí? Vamos a tener que tener una información de la dieta. En forma ideal, pues se hace un recuento de 24 horas de lo que desayuna, come, cena el paciente y los snacks, ¿no? Que dicen, es que yo como muy poquito, doctora, no como tortilla, para empezar, no como tortilla, no consumo azúcar, ¿no? Eso ya es muy difundido entre los pacientes. No consumo azúcar, no consumo tortilla, y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo le hará? Pues porque la verdad, a veces hay pacientes que es evidente que son obesos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ya a ver, platíqueme todo lo que come en el desayuno, comida, cena, y de repente, bueno, ya vienen las frituras, ya vienen los pastelitos, ya vienen los postrecitos, y entonces hacemos recuento y decimos, bueno, no tiene horario fijo de alimentos, come donde puede comer, y bueno, y así esta costumbre lleva a que la gente vaya ganando peso. Entonces, la información de la dieta es muy importante. La historia del peso. Fíjense que la historia del peso es súper relevante en el estudio del paciente obeso, puesto que hay etapas de la vida que son cruciales, en donde la gente dice, a partir de que tuve a mis hijos, lo cual es muy común, a partir de que yo me embaracé, me fui quedando, pues subí 20 kilos y me quedé con 10. Segundo embarazo, subí otros 18 kilos, me quedé con 10, y así va subiendo la cantidad de kilos hasta que ya se tiene una vida adulta con muchos años de obesidad o sobrepeso. Entonces, a veces hace falta, por remover bien entre la historia del peso, cuál fue el factor que fue el detonante en la ganancia de peso. A veces es a raíz de la muerte de un ser querido, a raíz de cierta depresión, a raíz pues de que empezaron a trabajar, ¿no? Decían, es que yo, por ejemplo, siempre fui muy, muy delgado, y pues empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, y entonces
empecé a comer de más, empecé a comprar más alimentos para mi casa y entonces empecé a ganar peso, ¿no? O dejé de hacer ejercicio por empezar a trabajar y bueno, etcétera, etcétera. La historia del peso es súper, súper importante. A veces va muy relacionada la historia del peso con trastornos anímicos, ¿no? Es muy común que el paciente diga es que yo como por ansiedad, cuando tengo un evento muy importante, cuando tengo una preocupación muy importante, yo me desvelo, hago mi trabajo y ahí es donde siento que empiezo a dormir mal y empiezo a comer mal y son temporadas en las que yo gano peso, pero de repente otra vez llego a mi ritmo normal y empiezo a bajar un poquito, pero así me la paso, ¿no? Entonces también hay que indagar mucho sobre eso. La ocupación del individuo es muy importante, como les decía, hay trabajos en donde el paciente no tiene horario de comida, ¿no? Come cuando puede. O podemos sacar ventaja de que el paciente, por ejemplo, es profesor y tiene un horario razonable como para que pueda tener sus alimentos en tiempo y forma, o a veces podemos sacar ventaja pues de la ocupación del individuo, ¿no? Hay personas que viven de su figura, etcétera, y eso puede ser un factor a favor o en contra, ¿no? Actividad física, por supuesto, si se practica o no, qué tipo de actividad, tratamientos previos, si alguna vez se ha iniciado alguna terapia en particular para perder peso, síntomas de trastornos del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, que es muy prevalente. Hay pacientes que refieren cefalea, disnea y continuo despertar por falta de aire, ¿no? Entonces son pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, se tienen que estudiar y por supuesto tener un tratamiento especial, pero hay que incidir en ellos para perder peso. Ellos saben bien que una vez que van perdiendo cierta cantidad de peso, todos estos trastornos pueden tener notable mejoría. Problemas respiratorios, como decíamos, el estado articular, que bueno, el sobrepeso u obesidad sumado a osteopatía degenerativa o artritis reumatoide, bueno, pues van a acabar con las articulaciones. Y entonces viene después la discapacidad. La insuficiencia venosa también es algo muy prevalente en el adulto, pero si además se tiene obesidad, bueno, pues es otro factor importante que hay que tratar. Y bueno, como ya decíamos, el estado emocional, los trastornos de la conducta alimentaria, los, este, los trastornos como por ejemplo el comer por atracón. O sea, hay pacientes que pueden estar haciendo su vida normal, una dieta normal, pero de repente empezar y decir, pues es que yo a veces me puedo comer una caja de galletas, doctora. Yo puedo estar muy bien, hacer ejercicio un día, 2 días, pero de repente me entra la ansiedad y me como una caja de galletas. O me como una sandía completa, ¿no? O después de que me como la sandía me quedo con tanta culpa que la vomito después, ¿no? Y realmente eso es algo que tenemos que buscar. Las pacientes, por ejemplo, con trastornos por atracón, pues a veces no nos lo van a decir. No nos van a decir, oiga, es que yo como por atracón, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la posibilidad de que el paciente se abra y nos diga todos estos problemas, ¿no? De repente a veces hay que incidir en ello y decir usted a veces, este, come de más, come por atracón hasta que ya se siente completamente lleno y entonces a veces es cuando el paciente ya se abre y dice, sí, yo como así, ¿no? Y ese signo que les puse aquí en una fotografía es el signo de Russell, que se describió porque las pacientes que tienen anorexia y bulimia a veces comen por atracón, se quedan con tanta culpa en los nudillos de estos dedos y nos dice que la paciente se provoca el vómito, ¿no?
Entonces es algo, pues la verdad, bastante delicado tratar a los pacientes obesos, por eso es que no toda la gente le gusta el trato en los pacientes con obesidad. Son pacientes difíciles, es un problema bastante serio, es un problema que se tiene que ver como se ve la diabetes, como una enfermedad crónica, y hay que buscar en el paciente eso, esa motivación para que desee cambiar, porque pues realmente es nada más eso, ¿no? Si el paciente se propone bajar peso, cambiar sus conductas, atender su situación emocional, muchas veces hace que el paciente salga adelante y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, lo que les comento yo es pues que lo de menos para algunos pacientes, lo de menos es la situación del peso y las alteraciones mecánicas y todo esto. A veces es más complejo su trastorno emocional, ¿sí? Cuando nos confiesan ciertas cosas, traumas, de la infancia, de la adolescencia, este, mm, trastornos con los padres, realmente, el corazón de uno se puede hacer chiquitito, chiquitito, porque uno dice, bueno, la verdad es que si este paciente sanara su situación emocional, pues ya con eso me doy por bien servida. No importa que tenga ese sobrepeso, ¿no? O sea, la verdad hay gente que ha sufrido tanto que la situación emocional se hace pues algo muy, muy necesario, ¿no? Entonces, muchas veces necesita el paciente obeso más que una consulta de nutrición, una consulta de endocrino, pues requieren más una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra. Entonces, hay que tratar pues de ver quiénes son los pacientes que se van a beneficiar más de ello. Porque una vez sanada la situación emocional, el paciente puede seguir adelante con todo lo que se pueda proponer. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que cuando tengan pacientes obesos, pues traten de ser muy, de integrar todo esto, pero no quedarnos en el clásico, es que usted está obeso porque come mucho, ¿no? Así hay anécdotas pues de mucha gente que o el clásico, ahora que acabamos de ver dislipidemias, hay un clásico de médicos también, comentarios, que es que usted come mucha grasa, por eso tiene el colesterol súper alto, ¿no? Entonces, no, para nada. Hay muchos patrones de dislipidemia que son hipercolesterolemia poligénica. Hay muchos, ustedes van a ver en su práctica médica que hay mucha gente con colesterol LDL de alrededor de 190. Y siempre que vemos ese numerito decimos, oh, esto es de mucho llamar la atención. Y también van a haber patrones de hiperlipidemia familiar combinada. Y van a decir, ay, no, pues si con razón usted tiene estos lípidos así, si su mamá, su papá también tienen este mismo patrón, ¿no? Y es muy común que es un clásico, le llamamos, de algunos médicos, el decir es que usted, tiene sus grasas altas porque come mucha grasa, ¿no? Y bueno, ojalá fuera así de sencilla la situación. En el caso del paciente obeso, el clásico es usted es obeso porque come mucho, y no lo reconoce, ¿no? A veces el paciente, por supuesto que sí come mucho, pero a raíz de algunos otros problemas emocionales que pues nosotros, la verdad, ni conocemos ni manejamos bien. Entonces, conviene referir a los pacientes con los especialistas en ello y le decimos, mire, conviene atenderse esto. Una vez que usted esté mejor, vamos a salir adelante con todo lo que tenemos que hacer este, para tratar la obesidad. O claro, también puede ser todo junto, ¿no? Pero sí, me ha tocado ver, por ejemplo, una chica que era muy, muy obesa porque estaba muy enojada con sus papás, puesto que su hermanita mayor había muerto hace unos 3 o 4 años, pero los papás siempre, siempre recordaban a la hermana como si estuviera viva. Y tenían su cuarto igualito, no tocaban sus cosas, y hacían de cuenta como que pues la otra chica, la chica viva, pues prácticamente no existía. Todo giraba en relación a la hermana que se murió. Entonces, imagínense, era una cosa tremenda, tremenda.
Y bueno, una vez que los papás arreglaron su situación, cuando yo me enteré de, pues, de todos estos detalles, digo, no, pues algo está muy mal en esta familia. Y bueno, a raíz de ahí, pues la chica empezó a estar mejor, los papás pues más conscientes, tuvieron la indicación de la psicóloga de hacer cambios y pues toda la familia le fue bien, ¿no? Entonces, así por el estilo, y a veces les digo, esto que les platico, pues es algo poco, pero a veces el interrogatorio de la situación emocional de un paciente con obesidad severa, pues se pueden ver cosas realmente tremendas. No les digo más, pero ustedes deben imaginarse, pues abusos, violaciones, agresiones, violencia, bueno, algo tremendo, ¿no? Entonces, si no ayudamos a los pacientes, pues ¿cómo? ¿Quién los va a ayudar? Bueno, vamos adelante en la exploración. Pues por supuesto que vamos a ver el tipo de obesidad, si es androide, si es ginecoide, y por supuesto que vamos a buscar signos de Cushing, ¿no? En la búsqueda de obesidad endógena, vamos a buscar trastornos tiroideos, aunque sabemos muy bien, aunque es muy prevalente en nuestro medio que el paciente piense que por hipotiroidismo se es obeso, pues nosotros sabemos que no, que sí hay relación con mayor, este, con la posibilidad de cierta ganancia de peso, pero generalmente nunca es mayor de 2 kilos, ¿no? Pero bueno, si encontramos un paciente hipotiroideo y que tiene además obesidad, bueno, pues le ayudamos mucho con iniciarle tratamiento. Y por supuesto vamos a buscar comorbilidades. ¿Cuáles? Pues síndrome metabólico, diabetes, trastornos osteoarticulares, etcétera. Todo esto que ya vimos. ¿Y qué vamos a solicitar? Bueno, pues algunos exámenes de laboratorio para evaluación general, como glucosa, insulina, el índice OMA, hemoglobina glucosilada, los azoados, ácido úrico, función hepática, una biometría hemática en donde generalmente vamos a ver policitemia. Pedimos la función hepática para ver la, la posibilidad de transaminasemia como resultado de depósito de grasa en el hígado. Los lípidos, por supuesto, buscando una dislipidemia asociada a síndrome metabólico u obesidad, un general de orina y, por supuesto, que si hubiera datos clínicos para buscar trastornos como gonadales, pues los buscaremos, ¿no? Si hay alteraciones menstruales, bueno, pues vamos a pedir un perfil ginecológico. Si hay alteraciones gonadales, pues ya solicitaremos el HFSH, testosterona. Y bueno, el tratamiento pues es importante concientizar al paciente como que la obesidad pues es vista como una enfermedad crónica y que va a tener un tratamiento de por vida, ¿no? Entonces, siempre les decimos, usted va a estar con la nutrióloga hasta que lo dé de alta y necesitamos que tenga una actividad física que le guste, que sea agradable, para que nunca deje de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a tener que motivarlo y vamos a tener que incidir en que ellos mismos tengan la convicción, pues, de cambiar, ¿sí? A veces eso es lo que más cuesta trabajo. Les decía que, pues, hay casos de gran éxito, de tratamiento, de obesidad, y aún sin que el paciente se ha visto por un médico todo el tiempo, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que una vez motivados, los vuelvo a ver 3, 4 meses después con menos peso y después de un año con mucho menos. Y es eso, ¿no? Hacer clic y que el paciente esté motivado para el cambio. Muchas veces si nosotros decimos, sí, tiene usted sobrepeso, inicia este tratamiento, nos vemos en un mes. No, pues así nunca vamos a cambiar esta situación. La consulta de obesidad realmente es cansada y realmente es difícil. A veces tenemos que lidiar, les voy a sacar unas capturas más tarde, de una pacientita que tengo hace como 3 años y todas las veces que le he visto, baja medio kilo. Sube 1,5 kilos, baja 1 kilo.
Así nos hemos pasado 3 años. O sea, que en total creo que no ha bajado ni siquiera 3 kilos en ninguna vez, ¿no? Ve a la nutrióloga y me ve a mí. Y dice que va al gimnasio con mucha regularidad. Parece que sí. Ha tomado todos los tratamientos, que hay para la obesidad. Tiene tratamiento con una psicóloga. Y así nos la llevamos. Llevamos 3 años y nunca, nunca he visto que pierda ni siquiera 3 kilos. Es algo realmente desalentador. Así es la consulta de obesidad. Y cada vez que la veo en la lista, yo digo, ay, Dios mío, ¿qué le voy a decir hoy? ¿Cómo la motivo hoy? Ya ha tomado esto, aquello, ¿qué me queda? Y realmente es algo bien, bien difícil, ¿no? Y bueno, los cambios deben ser de por vida, por supuesto. Las estrategias a corto plazo no van a funcionar, como algunos tratamientos, por ejemplo. Es importante, muy importante, sobre todo en los niños, pero bueno, en general en todos, que la familia se involucre, ¿no? No puede estar un paciente con cambios en su estilo de vida cuando la familia no cambia, ¿sí? Hay que establecer metas realistas. Típico es que el paciente diga, oiga, ¿y cuántos kilos debo de bajar? Y tú le puedes decir, tiene que bajar 40, pero realmente decimos, usted debe bajar lo que sea posible que baje en un mes, que puede ser medio kilo, puede ser un kilo, puede ser 2 kilos. Usted no se fije en la cantidad, lo importante es que vaya cambiando su estilo de vida para siempre. Y bueno, es muy importante explicar los beneficios que conllevan la pérdida de peso y que se pueden alcanzar, fíjense, con disminución del 5 al 10% del peso inicial, ¿sí? Entonces, este, es más que suficiente esa pérdida, así que no deben de pasarla mal. Mucha gente se trastorna pensando que, ay, es que yo debí haber bajado más, está bien lo que bajé. Sí, por supuesto, está bien, lo importante es la constancia. Y bueno, cambios en el estilo de vida, bueno, como ya dijimos, hay que incentivarlos e insistir en la adquisición de habilidades y conductas que les permitan romper con los hábitos de vida que lo llevaron al peso actual. Nuestra tarea es ayudar a los pacientes a aprender estas habilidades, ¿sí? Como ya les dije, bueno, nosotros nos podemos ahí a poner a llorar con los pacientes. Pues sí, a veces, ¿no? Pero tenemos que buscar ahí, incidir en ellos con las palabras correctas para hacer clic y el paciente pueda cambiar, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un muy buen entrenamiento este, y a veces, pues, tratar de ponernos en su posición, en la posición de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a decir a un paciente que trabaja como vendedor ambulante que ya no debe caminar porque tiene pie diabético? Imagínense, ¿qué va a pasar? Pues, ¿de qué voy a vivir, doctora? ¿No? Es algo así muy parecido. Entonces, ¿cómo le voy a decir si es repostera que no pruebe todo lo que prueba porque pues, lo tiene que vender, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer para poder incidir en que las conductas vayan cambiando poco a poquito, ¿no? Es algo difícil, pero que se tiene que hacer. Y bueno, el plan de alimentación tiene diferentes estrategias. Una es disminuir alimentos ricos en calorías, establecer horarios. Eh, se recomienda, por ejemplo, disminuir 500 calorías por día. Fíjense, se necesita para bajar medio kilo en una semana, se requiere disminuir 500 calorías cada día de esa semana, de esos 7 días. Necesitamos disminuir entonces 5 por 7, 35, 3.500 a la semana para poder bajar medio kilo, lo cual en el recuento de alimentos de los pacientes, pues en pacientes que consumen muchas calorías, pues es fácil, ¿no? ¿Cómo bajamos 500 calorías? Pues quitando el refresco y el pan dulce. Con eso es suficiente, ¿sí? Cuando el paciente consume todo eso, pero cuando el paciente nos dice, no, yo no como nada de eso, entonces sí necesitamos a veces hacer el recuento de todo lo que come el paciente para ir quitando, ¿no? A veces puede ser disminuir las pastas, disminuir la cantidad de tortilla,
etc. Nosotros no estudiamos nutrición, así que nunca está mal enviar al paciente con la nutrióloga, ¿sí? Pues más que el tipo de dieta, el factor determinante fue la adherencia y el tiempo de permanencia en la misma. Esto es algo que se vio en diferentes estudios y que se menciona en el Dorantes. Se han hecho muchos estudios de diferentes tipos de dietas, por ejemplo, cetogénicas, dietas, dietas como ayuno prolongado, dietas, pues de más vegetales, más vegetarianas. Hay distintos tipos de dietas. Entonces, realmente, más que el tipo de dieta, lo que importaba para que la gente perdiera peso era la adherencia y el tiempo de permanencia en la misma. Así que a veces hay que buscar, ¿no? Hay pacientes, esta pacientita de las que le hablo, de las que les hablé, que no ha bajado nunca una gran cantidad de peso y pues ahí sigue siendo paciente, y yo también siendo paciente. Es una paciente que le hemos intentado todo con la nutrióloga y hasta el ayuno prolongado y nada le funciona, pues algo está pasando ahí que no nos permite avanzar, ¿sí? Y bueno, el ejercicio ya se sabe que tiene sus beneficios, libera endorfinas, disminuye la ansiedad y la depresión, que son frecuentes en los sujetos obesos, y también mejora la composición corporal, aumenta la actividad física. Aumentar la actividad física de manera gradual puede ser la clave. El tratamiento médico. Bueno, existe en nuestro país el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática. Es un medicamento que evita la absorción de grasa a nivel intestinal. Se ha logrado con este medicamento una reducción de peso, fíjense, de 3 a 5 kilos por año. Se puede lograr mucho más cuando se disminuye de manera consciente ciertos tipos de alimentos, ¿no? Y tiene el tache, el no beneficio de que los pacientes pueden tener un escape involuntario de grasa o diarrea. Entonces es algo muy desagradable y hay que comentárselos. Cuando iniciamos este tratamiento, el paciente puede tener una junta y estando en la junta, pues evacuar, pues, ¿no? Es algo terrible. Entonces, este medicamento, el tip es usarlo, por ejemplo, en personas que tienen además estreñimiento. Para las personas con estreñimiento, el Orlistat puede ser la clave para evacuar todos los días sin problema. Entonces, solamente en esos casos yo lo utilizo porque realmente cuando inició, pues toda la gente usaba el Orlistat y bueno, hubo muchos accidentes. La fentermina con topiramato se conoce desde 1959, tiene efectos simpático-miméticos que limitan su uso. Fue retirada en Europa en 2001, causa parestesias, mareo, insomnio, sensación de boca seca. Esta combinación de dos medicamentos existe en Estados Unidos, aquí en México no la tenemos. Los tenemos esos medicamentos por separado y en algunos casos podemos iniciarlos así. Fentermina, en la actualidad hay tabletas de 6.4 miligramos, de 15 y de 30 miligramos, y que son inhibidores pues, centrales del apetito. Y el topiramato hace que estos efectos de la fentermina no sean tan notables, y la combinación de un poquito de topiramato, un poquito de fentermina en una dosis fija, en Estados Unidos funciona muy bien, pero no la tenemos aquí en México. Aquí solamente tenemos fentermina y topiramato por separado. Esas son las combinaciones que existen en Estados Unidos, que se puede empezar, por ejemplo, de 3.7 con 23, y así va uno subiendo la dosis para minimizar poco a poco los efectos adversos. La lorcacerina también no se conoce muy bien la forma de actuar, pero reduce el consumo de alimentos y promueve la saciedad por activación selectiva de los receptores de 5-hidroxitriptano por las neuronas anorexigénicas localizadas en el hipotálamo. Sin embargo, el mecanismo de acción exacto es desconocido.
Como efectos adversos, da cefalea, nasofaringitis, sinusitis, náuseas. Naltrexona, bupropión, fíjense que no teníamos en México, acaba de llegar y apenas hace unos 15 días lo presentaron en México. Es un antagonista de los receptores opioides, la naltrexona, y el bupropión, un inhibidor débil de la recaptación neuronal de la dopamina y la norepinefrina. Estos componentes actúan en dos regiones del cerebro, el núcleo cuarto del hipotálamo y el sistema dopaminérgico mesolímbico de recompensa. Este medicamento ayuda bastante con la disminución del apetito a nivel central. Tiene todos estos efectos adversos que ustedes pueden ver, pero en los estudios que se hicieron de eventos cardiovasculares resultó ser bastante seguro. Y los presentaron hace poquito. La verdad, es un buen medicamento y bueno, pues ya lo tenemos en México. No les sé el costo, fíjense, no he investigado cuánto cuesta, pero se los digo la próxima vez. Un medicamento también muy clásico, ya de algunos años, autorizado para disminución de peso, es liraglutide. Es un análogo del GLP-1. Vamos a ver estos medicamentos a detalle en diabetes. Y es un medicamento que se inyecta una vez al día. Cada semana va aumentando la dosis hasta 3 miligramos una vez al día. Es un medicamento que tiene la acción del GLP-1, que es disminuir el vaciamiento gástrico, y también produce saciedad. En este caso, el paciente siente que con poquito se siente pleno, se siente lleno, y además disminuye el apetito. Puede tener como efectos náusea, diarrea y la sensación esta de estar lleno, ¿no? Y bueno, de alguna forma esto ayuda o limita que el paciente pues coma de más. Y bueno, es un medicamento bastante útil. Cuando se utiliza para ello, pues da buenos resultados. El problema del liraglutide es que se inyecta y el segundo problema es que es costoso. La caja con 3 plumas más o menos cuesta como 5,000 pesos. Entonces no es fácil que un paciente pues lo pague. Pero pues sí, hay pacientes que lo utilizan y les va bien. Y bueno, recientemente se habla bastante de la cirugía bariátrica. Es indicada en pacientes con índice de masa corporal mayor de 40 o de 35 y que tengan comorbilidades que no han respondido a dieta y cambios en el estilo de vida con o sin fármacos. Se ha visto pérdidas, fíjense, entre 25 y 30% del peso inicial. Entonces, esto es una medida bastante útil para perder peso. Mejoran los lípidos, la calidad de vida. La mortalidad, bueno, pues existe, baja, de acuerdo a al médico que lo realice, a la experiencia que se tenga, hasta 0,2% de los casos. Y por supuesto tiene complicaciones como trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar hasta el 0,4%. Y por supuesto, la asistencia ventilatoria dice hasta el 3 a 5%. Entonces hay diferentes procedimientos, la banda gástrica ajustable, la derivación gástrica, la derivación biliopancreática y la manga vertical gástrica. Esto ya es una realidad. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, hay varios pacientes que se han operado y han perdido bastante peso, les ha ido muy bien. El problema, pues, es que no es algo infalible, ¿no? El problema de la obesidad, pues, tiene que ser visto en una forma, pues, bastante integral, puesto que hay pacientes que aunque se operen pueden tener reganancia de peso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no llevan a cabo la indicación de comer distinto, ¿no? No toda la gente, no es para siempre, ¿no? Entonces hay casos, por ejemplo, de gente que se hizo la cirugía bariátrica y que de repente se vuelven anoréxicos, ¿no? O que después de la anorexia tienen obesidad. Bueno, son pacientes que tienen trastornos psiquiátricos importantes y por eso hay que valorarlos muy bien, ¿no?
para que un paciente llegue a cirugía bariátrica, pues requiere una valoración de psicólogo, de psiquiatra, de diferentes médicos para dar la anuencia para la cirugía, ¿no? Para que haya buenos resultados. Y creo que aquí acabamos, jóvenes, con el tema de obesidad. ¿Qué hora es? Son 8:28. ¿Me dejan tener un descansito de 5 minutos? Y empezamos con resistencia a la insulina. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctora. Estamos a las 8:28. Nos vemos ahorita a las 8:35, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, pues, ahorita nos vemos.
Yo estoy aquí, jóvenes, ¿eh? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ok. Bueno, realmente este tema de resistencia a la insulina es algo muy rápido, porque prácticamente en obesidad, pues ya vimos muchos de estas alteraciones. Estos son solamente aspectos prácticos. Y bueno, como ustedes ya conocen, la resistencia a la insulina puede ponerse de manifiesto en personas que tienen acantosis nigricans, que ustedes pueden reconocer muy bien, ¿no? Que es este cambio en la piel, esa zona oscura, una hipertrofia de la piel, que hace que esto sea evidente mucho en pacientes que incluso vemos por detrás en la calle, ¿no? Y, y pues representan una respuesta subnormal a las concentraciones de insulina. Y puede tener, la insulina puede tener pues muchas acciones biológicas en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. En la práctica clínica, la resistencia a la insulina es un estado en el cual una concentración de insulina se asocia con una respuesta subnormal de glucosa, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a valorar desde el punto de vista clínico, pues viendo la acantosis, y bioquímico cuando miramos la insulina. Y bueno, aquí en la resistencia a la insulina endógena es definida, se identifica por concentraciones de insulina altas en asociación con concentraciones de glucosa que pueden ser normales o altas, ¿sí? En la práctica, nosotros vamos a medir insulina solamente cuando evaluemos pacientes que tengan características pues, de extrema resistencia a la insulina. Es esto que veíamos aquí en las fotos. Dice, para confirmar el diagnóstico también es necesario determinar la estructura y actividad biológica de la insulina de los pacientes que están normales. Entonces, hay casos muy raros de mutaciones en el gen de la insulina que dan como resultado la producción de insulina que tiene una actividad, una bioactividad biológica, bueno, una bioactividad subnormal, pero inmunoactividad normal. Entonces, en estos casos, la insulina la vamos a encontrar en concentraciones altas, simulando resistencia a la insulina, pero la respuesta exógena a la insulina es normal, ¿sí? Entonces, no siempre va a ser necesario que midamos insulina, salvo en condiciones pues muy particulares. Eh, bueno, la respuesta exógena a la insulina pues es evidente en las personas que son tratadas con insulina por diabetes, y pues que requieren dosis más altas para prevenir la glucosa elevada. Pero bueno, también se habla en pacientes que son sobretratados con insulina, pues que hay un cierto grado de resistencia a la insulina. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de la sobredosificación de insulina. Aquí les platico, por ejemplo, pues que hace algunos años, cuando solamente había tratamiento de sulfonilureas, metformina o insulina, se veía a los pacientes que les decían los pacientes de los 200, 200, 200. ¿Por qué? Porque eran pacientes que utilizaban grandes cantidades de insulina, de alrededor de 200 unidades al día, y eran pacientes que al paso del tiempo, pues llegaban esas 200 unidades de insulina al día, porque cada vez que iban a consulta, pues se les subía la dosis, porque nunca la glucosa estaba bien. Entonces, siempre la glucosa alrededor de 200 hacía que el médico subiera dosis de insulina y en consecuencia el paciente cada vez ganara más peso. Y entonces, por eso se les llamaba así, pacientes de los 200, 200, 200. 200 unidades de insulina
por 200 de glucosa y al final de cuentas 200 libras, ¿no? Entonces, también puede haber resistencia a la acción de la insulina porque estemos sube y sube y sube dosis de insulina. Va a llegar un momento en el que el paciente puede seguir comiendo igual, comiendo más y cada vez más insulina. Pero bueno, eso era antes de algunos medicamentos que ya tenemos ahora. Ahora la idea es que el paciente pues tenga un buen régimen de alimentación, que tenga de insulina que realmente requiere para no caer en este 200, 200, 200, ¿sí? Porque entre más dosis, más hambre, más peso y nunca la glucosa viene, ¿no? Entonces, por eso tenemos que encontrar el equilibrio. Dice, la mayoría de los pacientes que tienen resistencia a la insulina, como aquellos que tienen obesidad, no son tratados con insulina, por supuesto. Esta resistencia a la insulina debe ser cuantificada por técnicas como la prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa, las pruebas de supresión de insulina o una técnica que se llama clamp euglucémico con insulina, que son pruebas que se hacen para evaluar en laboratorio, en estudios clínicos, la respuesta a la insulina, ¿no? Eso es algo que nosotros no vamos a hacer, al menos no en este curso. Y bueno, esos marcadores bioquímicos en pacientes no diabéticos, normotensos o con sobrepeso, pues es importante pues medir los triglicéridos, el HDL, colesterol y concentraciones de insulina para identificar a aquellos que tengan resistencia a la insulina, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo estas manitas de esta paciente. ¿Les llaman la atención o no? ¿Qué nos llama la atención? Si es que algo llama la atención. Se ven hinchadas. Se ven gorditas, ¿no? Pues sí, es una paciente que tiene acromegalia. Bueno, básicamente en esta laminita les quiero decir que hay diferentes índices de resistencia a la insulina. Si ustedes piden en un laboratorio van a encontrar un índice, en otro laboratorio otro índice, pero es muy común el índice HOMA, que es la valoración homeostática de resistencia a la insulina. Y bueno, hay muchas versiones, la 1, la 2, y aquí en este ejemplo que les puse aquí es un resultado de una paciente que, fíjense, se mide su glucosa en 95 y la insulina en 27. Fíjense los valores deseables de referencia. Dice que en una mujer deben ser menos de 17, esta es una mujer. Y esa es la aproximación de sus índices. Miren, el índice HOMA en la versión 1 dice que tiene 6.4, con normal hasta 2.6. La versión 2, el índice HOMA, IR2, dice 3.48 con normal a menos de 1.45. Lo interesante de este índice HOMA es que nos hace una aproximación de cómo está su metabolismo de células beta. Dice que para estos resultados, las células beta están trabajando al doble, miren, 203 con normal hasta 101. Y su sensibilidad a la insulina, que es así como la forma óptima de acción de la insulina, con normal de 90 a 137, fíjense cómo está súper baja en 28.7. Esto es un estado prediabético con glucosa en ayuno normal. Lo último que va a suceder es el cambio en la glucosa, la hiperglucemia, pero es algo que ya se ve venir, ¿sí? Un paciente que tiene acantosis nígrica, que tiene obesidad o sobrepeso, por supuesto, puede ser con sobrepeso esto, y que tenga estos índices es un estado prediabético. Pues se puede saber que la paciente tiene resistencia a la insulina y que es cuestión de tiempo que se agoten sus células beta del páncreas, ¿sí? Este agotamiento va a ocurrir porque pues están trabajando al doble las pobrecitas células y si la paciente no empieza a hacer cambios en su estilo de vida, haciendo lo posible por bajar peso, haciendo ejercicio,
esto va a ir para adelante y el día que se rompe ese equilibrio, entonces vamos a tener hiperglucemia clara de diabetes, ¿sí? Por eso es muy importante el detectar la resistencia a la insulina y por eso es importante que en el paciente con sobrepeso, que tiene factores de riesgo para diabetes, se busque intencionadamente la resistencia a la insulina, porque encontramos esto, ¿sí? Y esto pues es una predicción, ¿sí? De que esta paciente pues tarde que temprano va a tener diabetes y ojalá que no sea tan joven, tiene 48 años, ¿no? Y bueno, esas son causas, dice, principales de resistencia a la insulina, dice causas heredadas, como por ejemplo leprechaunismo, vamos a ver en el capítulo de diabetes que existe en todo esto, que no es algo común tampoco como causa de diabetes, pero existe. Y causas secundarias de resistencia a la insulina, pues básicamente la obesidad, el exceso de hormonas contrarreguladoras como esteroides en el Cushing, catecolaminas, enfocromocitoma, en acromegalia con la hormona de crecimiento y lactógeno placentario en la diabetes gestacional, ¿sí? Diabetes tipo 2, inactividad, estrés, infección. ¿Por qué? Pues porque hay hormonas contrarreguladoras, embarazo, eh, trastornos inmunes, eh, y bueno, algunos otros que son misceláneos, como la inanición, uremia, cirrosis, cetoacidosis. Y dice, etiología multifactorial de resistencia a la insulina, bueno, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico y la mayoría de los casos de diabetes tipo 2. Y bueno, esas son las manifestaciones clínicas de la resistencia a la insulina, pues todas las que ustedes ya conocen, básicamente destacar que puede haber diferentes trastornos de la tolerancia a la glucosa. Puede haber diabetes manifiesta, puede haber alteración de la tolerancia a la glucosa o intolerancia a la glucosa, también llamada. Puede haber glucosa normal, como vimos en el caso anterior, y también tendencia a hipoglucemia. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama hipoglucemia reactiva, ¿no? Hay pacientes que tienen una gran ingesta de carbohidratos y el disinsulinismo que hay con respuesta a esa gran cantidad de carbohidratos puede provocar una acción importante de la insulina y eso provocar hipoglucemia. Y luego esa hipoglucemia generar más apetito y entonces el paciente come más, ¿no? Algo que se llama hipoglucemia reactiva, que es un trastorno también prediabético. Y bueno, a nivel cutáneo vamos a encontrar pues, la cantosis, algunas estrías cutáneas, alopecia. A nivel reproductivo, pues trastornos menstruales, hasta la infertilidad. A nivel del crecimiento, pues puede haber alteración o ser variable, ser normal también. En tejido adiposo, pues vamos a encontrar lipoatrofia, lipohipertrofia u obesidad, trastornos musculoesqueléticos, como pues incluyendo desde lo normal hasta calambres, hipertrofia muscular, pseudoacromegalia. Y a nivel de lípidos, pues hipertrigliceridemia o normal. Y en la autoinmunidad, pues aquí de pues de los problemas de anticuerpos antiinsulina, ¿no? Y bueno, finalmente, esto creo que lo podemos ver también. Bueno, creo que esto lo podemos ver después. Me gustaría mucho que de repente puedan entrar a esta página, Diabetes UK, que es para encontrar el riesgo de diabetes. Si ustedes pueden, entren para que vean pues así existen muchas escalas de riesgo, muchas aplicaciones, y ahí podemos encontrar el riesgo de diabetes. Y bueno, esa es una paciente con acromegalia, es la de las manitas que vimos hace ratito, que tiene una gran acantosis nigricans. Y, y bueno, aquí por qué les enseñaba esto. Ah, sí, porque es una paciente con acromegalia y fíjense cómo está su nivel de glucosa. Tiene, obviamente, 129, que es un valor francamente anormal,
Aún no se puede decir que tenga diabetes porque tiene hemoglobina glucosilada de 6%, tiene triglicéridos pues muy decentes, en 190, elevados, pero no tanto. Y fíjense en su insulina basal, está en 65 y un índice HOMA de 20. ¿Mm? Y bueno, esta paciente, no sé si es la misma paciente, déjenme ver si es la misma. Ah, sí. No, no es la misma paciente. Esa no es la paciente de acromegalia. Estos resultados son estos que están en esta página. También una gran resistencia a la insulina. Y esos resultados que acabamos de ver aquí están en chiquito. Es un paciente con mucha resistencia a la insulina, pero que no tenía un diabetes, solo tenía obesidad. Pesaba 99,500 para unos 63. Estaba un poquito hipertenso y su glucosa postprandial estaba en 123. Eso fue en febrero del 2015. Para marzo del 2016, el paciente que era de 99,500 bajó a 77,500. ¿Bajó cuántos kilos? 22, ¿no? Y miren su glucosa postprandial y miren lo impresionante que cambia sus resultados de insulina y de índice HOMA. Ahora la glucosa en 89, insulina 12,9, índice HOMA de 2,83, función de células beta aproximada de 132 y la sensibilidad a la insulina en 60. O sea, ya no normal, pero acercándose mucho a lo normal. Y bueno, en su libro existe una fórmula para sacar el índice HOMA. Entonces se multiplica la glucosa por la insulina en miligramos por decilitro y esto se divide entre 450. Eso nos da el resultado del índice HOMA. Generalmente el índice HOMA nos lo debe reportar el laboratorio con su referencia. Y la referencia puede ser variable. En algunos casos, como en este caso que vimos, fíjense en el caso del laboratorio, aquí el índice HOMA es hasta 2,6. Hay algunos laboratorios que lo dan hasta 3 o hasta 2,9. Entonces, de preferencia nos lo debe dar el laboratorio, pero nosotros también lo podemos hacer. Hay laboratorios que les pedimos glucosa, insulina o índice HOMA y a veces solo nos reportan glucosa, insulina. Entonces podemos hacer la multiplicación de glucosa por insulina entre 450 y tenemos el índice HOMA. ¿Sí? Creo, jóvenes, que con esto podemos terminar nuestra clase de hoy. Este ejemplo se los traje porque era un paciente obeso, era un psicólogo, y que un día dijo, no, pues ya voy a bajar porque estoy muy mal. Se aplicó muchísimo y bueno, mejoró bastante su condición metabólica. Y bueno, eh, les propongo que revisen su tema de síndrome metabólico también en el libro, jóvenes. Pues por supuesto que viene mucho mejor, mucho más amplio, y yo lo dejo por lo pronto hasta aquí. No sé si tengan algo que comentar o les comento yo algo importante. Bueno, si no tienen nada que comentar, les digo yo que necesitamos una nueva evaluación y creo que podemos, para fines prácticos, tener evaluación de suprarrenales, dislipidemias, síndrome metabólico y obesidad, para que no se nos junte con diabetes, porque diabetes es muchísima información también. Creo que puede ser nuestra última evaluación la de diabetes. ¿Qué les parece? Tendremos evaluación el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Sí, doctora, está bien. Bueno, pues entonces así quedamos, jóvenes, y la próxima semana también iniciamos con nuestros temas de diabetes. Estudien todo diabetes. Hay un Doctor, capítulo ¿a qué hora específico. sería el examen? ¿En la mañana o en la hora de las prácticas?
Yo creo que la hora de las prácticas, doctor. ¿Qué les parece? ¿O prefieren a las 8 de la mañana, como ustedes quieran? Es cuestión de programarlo nada más. O también, fíjense, creo que antes de empezar nuestro siguiente tema, van a estar todos nerviosos. Creo que mejor hacemos la evaluación a las 8 de la mañana y así a la hora de las prácticas igual podemos ver su calificación y, y iniciar el nuevo tema. Ujú. Creo que es mejor, jóvenes. Mejor a las 8. Sí, doctor, está bien. Bueno, pues entonces, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Doctora, Ujú. Sí. disculpa, ¿me podría poner asistencia?